o la raza huichola. Sí. ¿Y ellos están solo en el estado de Jalisco? En el estado de Jalisco, Nayarit y un poco de Zacatecas. Ok, entonces, dentro de nuestra división política de estados, ellos tienen ahí una zona a la cual le llaman huichol, igual sea en Jalisco que en Zacatecas, ellos son huicholes. Sí, ellos son huicholes. Interesante. Es una nación dentro de nuestra nación. Ahora, ¿tienen costumbres especiales o diferentes a las que nosotros tenemos? Sí, son muy diferentes. Ellos tienen muchos dioses, entre ellos Dios fuego, Dios venado, el peyote, que es como una planta. Ellos la comen y con eso hacen sus ceremonias espirituales. Entonces ellos la comen y dicen ver a Dios, lo cual realmente pues es una droga. Y pues son un poco de las ceremonias que ellos hacen, aparte de muchas más. Existen muchos dioses entre ellos. Ok, entonces religiosamente acerca de Dios son muy distintos a nosotros. El mexicano común se dice cristiano, porque sea católico, evangélico, protestante o aún testigo de Jehová o mormón, todos engloban a Jesucristo de cierta manera en su fe. Entonces el mexicano común se dice cristiano. Sin embargo, los huicholes no se llaman a ellos mismos cristianos. No. Son huicholes. Son huicholes. Y la fe en su Dios es específica. Sí. Ellos saben que existen otras tribus y otras razas, digamos, misquitos o mixtecos o algo así. Sí. De hecho, con los huicholes está muy pegado lo que viene siendo coras y tepehuanos. Ok. Ajá. Entonces ellos no se cierran a que haya otras razas, otros dioses. Entonces, pero ellos creen en lo suyo. O sea, en Dios fuego, Dios venado, Dios peyote, al mismo sol, en diferentes dioses. Pero reconocen que otras tribus tienen diferentes dioses, o quizás el sol también es dios de ellos, pero lo adoran en forma distinta. Sí, Okay. sí, es muy distinto a los demás. Disculpas. Ahora, el lenguaje es el mismo huichol para toda la región huichola. No, hay dos variantes de huichol. Hay dos variantes. Sí. ¿Y tú conociste alguna variante? No. ¿No? No mucho. ¿No alcanzaste bueno, cuánto tiempo, o sea, bueno, platícanos, ¿cómo es que ahora con gusto portas esta camisola huichola? ¿Cómo es que conoces a los huicholes? Yo a la edad de 11 años, pues mi familia y yo estuvimos trabajando con los huicholes. Estuvimos allá por 4 años trabajando con ellos. Mis papás son misioneros. Mis papás conocieron a Jesús aquí en el Valle de Guadalupe. Fueron misioneros entre los huicholes por 4 años. Entonces, por eso que yo llego a conocer un poco de ellos en ese tiempo. Entonces, eres hijo de misioneros activos dentro de nuestra preciosa República Mexicana, que están entendiendo el llamado de Jesús a todas las etnias. Ha de llegar el testimonio de mi amor. ¡Wow! Sí. ¿Te causa alguna sensación, algún sentimiento eso? Emoción más que nada. Más que nada emoción. Sí. Ahora, pero tú estudias. Sí, estudio. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando comercio. Comercio. ¿Habrá entre tus compañeros que conozcas algún otro joven cristiano con una situación similar de padres misioneros? No, dentro de lo que yo conozco, no, nadie es cristiano dentro de mi escuela. Ok. ¿Y conoces fuera de tu congregación donde tú eres, de qué congregación eres miembro y eres participante? Soy miembro de Iglesia Cristiana de Porvenir. Ok, con nuestro amigo Marcos Schultz y Verónica. ¿Conoces algunas otras congregaciones cristianas? Sí. Sí. Varias. ¿Y has oído de algún joven que tenga papás así activos o que tenga la experiencia tuya
de que sus papás lo llevaron a vivir a alguna comunidad indígena? Indígena no. No. Ok, pero sí papás misioneros, no a alguna etnia, sino a algún otro país. Sí. ¿Sí conoces jóvenes? Sí, se conoce. Son muchos. No, muy pocos. Discúlpenme el sarcasmo. Acuérdense que estamos procurando el amor a Israel de nosotros los cristianos, pero el amor también y respeto a este llamado. Dios, el Señor Jesús nos ha dicho: vayan a todas las naciones haciendo discípulos. Naciones. Y la raza huichola es una nación dentro de nuestra propia nación. Y quizás estuviéramos los cristianos, que tenemos una buena congregación, un buen pastor, un buen ánimo para ir a las reuniones, tengamos un poco relegado hacia atrás el movimiento misionero. Ok, Daniel, entonces tenías 11 años cuando te llevaron a vivir a una comunidad. ¿A dónde te llevaron en particular? Se llamaba Tenzompa. Tenzompa. Ajá, municipio de Huejuquilla, Jalisco. Ok, buenos detalles. Tenzompa, Huejuquilla el Alto, Jalisco. Sí, muy bien. Específico. Ahora, he oído que para hablar entre los huicholes o para comunicar con ellos, hay un término que me llamó mucho la atención, el mestizo. Sí. ¿Qué es una persona mestiza para un huichol? Una persona mestiza para un huichol es una persona como nosotros, que no es huichol en sí. Se le podría llamar mestizo por la mezcla en aquel tiempo de los españoles con indígenas. Oh. Sí. Entonces ellos recuerdan Sí. todavía que sus raíces se defendieron de una conquista, Sí. y que algunos sucumbieron y se mezclaron y surge una raza mestiza. Sí, sí, lo recuerdan mucho, y es por eso que más que nada los huicholes no permiten que un mestizo viva dentro de sus comunidades, porque tienen temor a que el mestizo, o sea, nosotros lo vamos a adueñar otra vez de sus comunidades. O sea que somos pieza rara, somos duros los mestizos, somos gente que mostramos las uñas. Sí. Ok. Me venías platicando en el camino que inclusive el gobierno quiso hacer pasar una carretera, pero ¿qué hicieron los huicholes? Los huicholes se pusieron en el camino y pararon la maquinaria y no dejaron que el gobierno entrara. O sea, dentro de la sierra, con ellos, o sea, con los huicholes, ellos son su propio gobierno. El gobierno mexicano no entra. Okay. Si un mestizo entra a sus comunidades y le pasa algo, entonces el gobierno no puede meter las manos y decidir y luchar por el mestizo, porque entró a territorio de ellos. Ajá, entró a territorio de ellos. Entonces tus papás, como algunos otros misioneros mexicanos a etnias indígenas, sí están corriendo un riesgo, Sí. porque están entrando en territorio que es autónomo, por decirlo así. Ajá. Y sí, el gobierno mexicano hace aproximadamente 20-25 años inició un proceso de una ley que se llama Leyes y Costumbres, en donde se les otorgaba a las etnias esta autonomía y este respeto, y sobre todo para que la riqueza de sus culturas prevaleciera en México. Ahora, el evangelio, ¿será un asunto cultural o es aún más profundo y más eterno? ¿Será que el evangelio puede respetar algunas costumbres y hacer saber que Dios se hizo hombre y vino a morir por nosotros? ¿Qué piensas tú, Daniel, de esto? Pues yo creo que es un mandato que Dios nos da al ir y alcanzar a los no alcanzados, lo cual debemos de cumplir. O sea, como Él nos dijo, ir y hacer discípulos. Entonces es un riesgo que muchas veces tomamos. No es fácil.
a hacer esto, pero es algo que Dios nos puso como una orden de llegar a hacerlo, porque es algo que se tiene que hacer para su segunda venida. Wow. Y entonces ustedes eran conscientes y al llegar a vivir allá fueron más conscientes de esta dificultad, Sí. ¿sí? Obedecer el mandato de Dios en ese amor que lo muestran palpablemente, pero no ofender a la cultura, Ajá. sino respetar esa cultura. Sí. ¿Sí me explico? O sea, porque Hernán Cortés llegó sin honrar las culturas, ¿verdad? Llegó Sí. con espada y fusil y caballo. Ahora, ¿cuáles son, en tu opinión, las estrategias interesantes que han seguido tus papás y tú para reconocer su cultura, pero al mismo tiempo presentar a Jesucristo? Es un poco difícil explicarlo, pero en el tiempo que estuvimos allá se hacían diferentes actividades. Entre ellas, nosotros empezamos a entrar por medio de un equipo de fútbol. O sea, ellos son muy de deportes y eso. Entonces formábamos un equipo de huicholes, no cristianos, aún así, y entrábamos a las comunidades a jugar, y por medio de eso íbamos conociendo a personas importantes en las comunidades, autoridades, por así decirlo. Comunidades huicholas, Huicholas. dentro del territorio huichol, Sí, no mestizas. no mestizo. Ok, ¿y qué pasaba con ese? Entrábamos, hacíamos amistades con las personas y después llegaban algunas autoridades y nos decían, oye, ocupamos que, no sé, ocupamos una actividad para los niños en el Día del Niño o actividades para el Día de las Madres. Y llegábamos, buscábamos la forma de apoyo y llegamos a las comunidades y entregábamos el apoyo más que nada, y de vez en cuando les entregamos un folletito acerca de la Biblia o de Jesús, de la historia de Jesús. Ahora, ustedes como familia llegaron a Tenzompa, pero ahí conocieron familias huicholas que fueron expulsadas. Sí. Platícanos un poco de eso. Hace tiempo, bueno, ya hace bastantes años, ciertas familias en la comunidad huichola se convirtieron al cristianismo, creyendo en Jesús, lo cual ellos no permiten que un cristiano, o sea, un huichol cristiano no pueda haber entre ellos. Lo que pasó es que los expulsaron de sus comunidades, los corrieron y ellos tuvieron que salir del territorio huichol, dejar sus comunidades, dejar todo, sus terrenos, sus ganados, o sea, prácticamente todo, y salir a una comunidad mestiza y ya no entrar para nada. Al momento de que ellos salen, los huicholes no los reconocen a ellos como parte de ellos. O sea, sale, por ejemplo, los padres, los hijos, pero para ellos ya no tienen familiares dentro. Se olvidan de todo, de su familia y de todo. Son expulsados como si ellos hubieran muerto a todo eso. Entonces ellos salen y están entre los mestizos, tienen una iglesia entre los mestizos, pero ellos no pueden regresar a las comunidades ni vivir entre ellos. Pierden su identidad huichola. Sí. Ahora, ellos, los expulsados, saben que son huicholes y hablan el idioma y saben las costumbres religiosas que dejaron atrás porque vino la luz de Jesús, sí, que es la realidad eterna, pero siguen amando a su raza huichola. Ajá. Y de alguna manera procuran regresar para comunicar esta luz. Sí, sí, muchos huicholes, de hecho, pues ya estando entre los mestizos, tratan de volver y compartir a las demás personas, pero se les cierran mucho los mismos huicholes a que ellos no vuelvan, porque no quieren que pase lo mismo, que huicholes se conviertan otra vez en cristianismo. Wow, el tiempo se nos fue. En este programa el tiempo vuela. ¿No habría manera de detenerlo, por favor? Es un gusto tenerte, Daniel. Es un honor conocerte. Eres un ejemplo de cristianismo, tú y tu familia, para los demás cristianos. Estamos bien contentos de tenerte aquí en Amemos a Israel. Me gustaría poder invitarte en algún otro programa y continuar con esta rica conversación.
Amado hermano en Cristo, ir a las naciones es un mandamiento. Aquí está el testimonio, joven que estudia, pero también colabora con las misiones. No es solo edificar nuestra propia comunidad o congregación, es salir sí a las calles, pero las ciudades comúnmente no impulsan hacia las etnias a los cristianos. Necesitamos darle un giro a esto, necesitamos tomar conciencia de esto. Es un llamado a las etnias. Y luego todo Israel será salvo. Soy Jesús González, ha sido mucho gusto para nosotros que nos acepten en su casa. Dios les bendiga. Shalom, Leitraot. Muchas gracias, Daniel. El Señor está contigo. Amén. Hasta la próxima.